Bienvenido. Este es su programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. El día de hoy va a estar con nosotros Ivonne Vargas. Ivonne es egresada de la Universidad Anáhuac de Periodismo de Investigación, pero tiene una carrera espectacular en temas de capital humano, desarrollo, así como en la parte de reclutamiento y recomendaciones, en donde vamos a tener importantes recomendaciones en una época complicada como lo es el día de hoy. Bienvenido. Ivonne Vargas es egresada de la Universidad Anáhuac de la carrera de Periodismo de Investigación, pertenece al Board Workforce Institute y además es autora del libro Contrátame. Ivonne, es un privilegio tenerte con nosotros. Obviamente, tener con nosotros una persona que es líder de opinión en materia de contratación, desarrollo de talento, siempre es un valor agregado para nuestro programa. Y bueno, los temas que vamos a platicar, precisamente enfrentando una época de desempleo, crisis económica, pandemia, crimen, siempre el buscar una luz al final del túnel que nos permita orientarnos para poder conseguir un empleo, abrir oportunidades de ingresos para la familia y retomar una carrera profesional en una época complicada como esta es una gran oportunidad. Ivonne, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí. Te agradezco muchísimo, José. Al contrario, es un gusto para nosotros y parte importante de lo que queremos es que nos ayudes a entender algunas de las alternativas para nosotros y el auditorio, como son precisamente entendiendo que vivimos en una época muy complicada. ¿Cuáles son las tendencias que tú, en tu perspectiva, has visto durante esta crisis económica para que las personas en general, en los diferentes niveles, tanto profesional como operativo, puedan conseguir empleo? ¿A qué estamos enfrentándonos? Gracias, José. Pues mira, es una pregunta compleja, ¿no? Con varias respuestas salidas, diría yo, pero voy a tratar de enfocarme en qué fue lo que nos está pasando con esta pandemia de salud, que sin duda nos deja ver que la forma en que estamos preparados para buscar trabajo, pues no es la que corresponde a la complejidad que hoy tiene el mercado, a la dificultad, teniendo un desequilibrio muy importante entre oferta y demanda para puestos, ¿no? Esto lo vemos en situaciones tan marcadas como el hecho de que el gran porcentaje de la población universitaria en México está únicamente en 7 carreras. Estamos hablando de que casi el 80% está en carreras que tienen que ver con ciencias sociales, parte administrativa, y no están en esas carreras que ya desde hace algunos años están teniendo un despunte importante y lo tendrán porque forma parte del futuro del trabajo, que es el tema de automatización y digitalización. Para dar un ejemplo, estas carreras que las conocemos como STEM, en donde están la parte de ciencia, de ingeniería, tenemos por ahí del 28% de la población mexicana estudiando esta carrera y el 7% son mujeres. Doy estas dos cifras porque eso va a determinar o está determinando muchísimo lo que sucede hoy, en el sentido de que con la pandemia se ha buscado a personas mucho más para cierto perfil de actividades y no las hay, no están formadas en ello o especializadas en ello, y estamos teniendo una sacudida, ¿no? Las personas nos estamos dando cuenta que aquello que venimos haciendo probablemente no va a ser igual de demandado. Nos estamos percatando que no estamos dando un valor en la actividad y nos estamos percatando también
que la forma en que nos enseñaron a buscar trabajo pues no tiene nada que ver. Hace algunas décadas no estaba presente la digitalización. Hoy tenemos un proceso en donde se digitaliza la reputación profesional, se digitalizan los currículums, se digitalizan las entrevistas, los reclutadores están utilizando mucho más la parte de inteligencia artificial para buscar a una persona que haga el correcto ajuste o match, como lo conocemos con la posición. Entonces, un poco con la idea de cerrar esta idea, lo que yo diría es, estamos en un escenario donde estamos impactados económicamente, donde no hay la posibilidad de crear el número o el volumen de trabajo que necesita el país. Estamos hablando únicamente de los universitarios que egresan 3.500.000, poco más de universitarios, y no hay esa creación de trabajos en México. Entonces hay un mercado de competencia entre quien va egresando y las personas que tienen un poco más de experiencia. Entonces, crisis económica, crisis en cuanto al perfil, ¿no? La oferta, la demanda, crisis en ese sentido, y crisis también en la manera en que nos acercamos a un trabajo. Más adelante platicaremos de cuáles son las herramientas que se convierten en clave para ello, pero la persona está viviendo una sacudida porque dice, ¿cómo puedo transitar o hacer equiparable, transversal, todo lo que he aprendido en esta industria con ciertos años de experiencia a otra? ¿Cómo me lo llevo a otra? ¿Cómo hago lo que venía haciendo en un sector, en una industria diferente? No entiendo cómo hacer esa actualización. Entonces, mi resumen es que es un momento donde estamos siendo desafiados con ese tema de conformación laboral y de búsqueda de trabajo. Claro, y entendemos perfectamente que existe un cambio estructural en la forma en cómo las empresas buscan a sus candidatos, no nada más a nivel universitario, también en los niveles operativos se están buscando algunas otras cosas, pero una de las realidades más crudas que hemos visto en el mercado laboral es que, por ejemplo, en los mercados operativos, el nivel de alta especialización que llegaron a tener los trabajadores en algún punto en sus carreras deja de tener importancia porque lo que están buscando es un ingreso, cualquiera que este sea, y los lleva a aceptar trabajos de ayudantía general, que es en el salario mínimo o unos centavos más, a pesar de sus niveles de especialidad, lo cual hace que la calificación de nuestra mano de obra experta en diferentes temas se esté perdiendo en su aprovechamiento, cuando menos en esta primera instancia. Sí, ojalá las empresas que los tuvieron, que los desarrollaron, abran otra vez oportunidades, pero lo que sucede de facto es que aceptan menos ingresos para puestos menos y que no aprovechan la especialidad que tiene el trabajador. Y por el otro lado, tampoco hay grandes oportunidades en el mercado. Estos puntos y algunas otras recomendaciones que, como Ivonne mencionó hace un momento, va a compartir y nos va a dar recomendaciones de qué hacer, en dónde buscar y cómo prepararnos para ello, revisaremos en un minuto más. ¿Sí? Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Continuamos. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Estamos platicando con Ivonne Vargas y parte importante de lo que estamos platicando el día de hoy son aquellas recomendaciones que se pueden buscar al tenor del cambio de las características de las empresas en su búsqueda de capital humano para poder ingresarlo a sus filas. Y algo que nos gustaría conocer, Ivonne, que compartieras con nosotros, es precisamente
¿Cómo está buscando la empresa? ¿Cuáles son las herramientas? Mencionaste algunas de ellas hace un instante, pero ¿cuáles son las herramientas que las empresas están buscando para poder encontrar los candidatos adecuados para los pocos puestos que tienen? No nada más los perfiles, sino cómo hacen la búsqueda. Es una pregunta muy completa, José, porque me parece que aquí tocamos dos ambientes. Una parte es qué tipo de perfil se busca desde la combinación entre la parte de una competencia socioemocional y la experiencia o la parte técnica, y luego cómo han cambiado y cómo seguirán cambiando los recursos para asegurarse del mejor candidato, ¿no? O lo que las empresas llaman como un candidato idóneo para la posición. Lo primero que tengo que decir es que el escenario que tú mencionas es de esa manera. Es pocos puestos, por una parte, y esos puestos mucho más complicados en términos salariales. Esto es una condición de mercado. El salario en México desde hace algunos años pelea mucho con una mejor, por lograr un mayor repunte, pero además es el mercado donde tenemos una de las mayores brechas entre las posiciones o las direcciones mejor pagadas y los puestos operativos. Es donde existe mayor diferencia, ¿no? Por tanto, y esto lo hablaremos también más adelante, una persona que pierde su trabajo en un puesto intermedio encuentra una gran dificultad en enrolarse porque llega a un nivel salarial y a un nivel de prestaciones que es difícil volver a entrar a esto. Pero en ese escenario del que hablo, hoy primero tenemos que pensar que las empresas están buscando un perfil que conocemos como híbrido. Es una persona que a veces, aunque puede tener muchos años manejando, por ejemplo, una máquina, estoy hablando de las posiciones técnicas, y tiene mucho tiempo de manejar esa máquina, tiene la experiencia técnica. Cuando tú ubicas a esa persona, por ejemplo, en un rol donde tiene que dar más indicaciones a otra persona, tiene que explicar cómo maneja la máquina, tiene que inclusive aprender a digitalizar y luego obtener datos de ahí para poder pasar ese dato a otras áreas y que eso sirva para la toma de decisiones. Con esto lo que quiero decir es que ese perfil híbrido tiene una combinación importante de competencias socioemocionales, sobre todo el pensamiento analítico, la parte de una creatividad, ¿no? Muy enfocada a la parte de resolución de problemas. Hablamos de un emprendimiento interno, de que si antes escuchábamos que la resolución de conflictos es importante, hoy tiene que ser una resolución de conflicto donde muchas veces está de por medio también la tecnología. Entonces, combinas esa parte, lo que buscan hoy las empresas es una persona que tenga esa capacidad de adaptación, aún en un escenario complejo, como el decir, te voy a contratar, pero te voy a pagar 3 pesos menos. Y tú tienes que empezar a ver cómo haces una carrera en este lugar. Estamos en una era donde la carrera no depende exclusivamente de las empresas, sino que depende mucho de la iniciativa de la persona. Entonces tienes esta parte de adaptación, tienes esta parte de amoldarte esas dificultades. Por supuesto, el concepto de productividad cambia, ¿no? En este escenario. Y por otra parte, pues tener esa experiencia que me ayude a entender que tú vas a poder hacer lo primero que nos determina el trabajo sin que yo tenga que pasar una curva de aprendizaje tan costosa, tan alta. Esto significa que, por ejemplo, hoy muchos egresados que están o gente que tiene experiencia, ¿no?, en áreas que están muy saturadas, las primeras preguntas que les hacemos cuando trabajamos con ellos en el plan de vida y carrera es ¿cómo te imaginarías tú que tu carrera puede dar un giro? Si eres hoy un abogado y estamos viendo que la parte fiscal, la relación con Hacienda, el tema de esto es algo que se está demandando mucho, ¿cómo podrías tomar ese pequeño curso? Y de paso un curso de negociación o de comunicación para hacer esto otro. Fíjate que es una condición, voy a cerrar esta parte diciendo que pudiera parecer una condición injusta, porque le estamos pidiendo a la gente que se prepare más, que tenga esta combinación de elementos, a lo mejor para tener un salario que no es equivalente a todo lo que conoce. Pero esa es la primer vía que tenemos para decir, mantente a flote.
Lo que viene después es buscar otros mecanismos de adquisición de recursos, ¿no? Trabajo en asesorías individualizadas, trabajos haciendo guías para implementación de cosas muy técnicas. Es decir, lo que recomendamos aquí es abre un poco el panorama de cuáles son esas empresas que pueden pagar un poquito mejor, pero que seguramente a ti te van a pedir que tengas una transición hacia otros conocimientos. Y muy rápido, lo otro que cuento es que hay cosas muy básicas en cuanto a recursos. Una empresa, por ejemplo, hoy dice, voy a buscar un poco en redes para ver qué está expresando esta persona. Me gustaría saber si realmente va a hacer match pues con lo que es importante para la empresa, porque si va a llegar únicamente para tener este dinero 3 meses y luego me va a cambiar, pues tampoco es algo que me convenga como organización. Voy a revisar redes y entonces aquí mi primer pregunta es, ¿cómo estás construyendo esa reputación profesional? ¿Cómo estás hablando de otros? ¿Cómo estás construyendo tu red de manera digital? La red es algo que te abre las puertas para conseguir trabajo mucho más rápido y sin embargo estamos formados educativamente hablando y laboralmente hablando en pensar que con trabajar mucho y con hacerlo mejor, con eso vamos a llegar a una posición. Y la realidad es cómo estás creando esos contactos de manera digital. Si, por ejemplo, ya tienes un currículum bien elaborado, ¿cómo elaboras un videocurrículum? Que es algo que muchas empresas te están pidiendo para decir, llamo a esta persona a una entrevista o no invierto ya en ello. A partir de lo primero que yo escuche es cómo voy a tomar una decisión. ¿Cómo buscamos en bolsas de trabajo con inteligencia artificial que nos digan, realmente este perfil se acerca a lo que buscamos o estás perdiendo el tiempo mejor en esto? Mejor busca en otro lugar para poder hacerlo. Entonces, me voy a detener aquí porque me parece que es mucha información, pero es ese cambio entre perfiles híbridos y también mucho más orientados a utilizar la tecnología para la búsqueda laboral. Perfecto. Sí, nos queda claro. Además, la época ha cambiado. Ya no dependemos de lo que la empresa me diga y me haga para que yo me prepare, sino cae en nuestra responsabilidad el prepararnos para el momento, para conseguir un trabajo y para crecer. Esto y otras cosas más vamos a seguir platicando con Ivonne Vargas, precisamente para poder darle a nuestro auditorio, a cada uno de ustedes, oportunidades de tomar acciones y podernos preparar en una época tan complicada como la de ahora. Este es Factor Capital Humano. Regresamos en un momento. Gracias. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Bienvenido. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y estamos platicando con Ivonne Vargas sobre un tema súper enriquecedor que tiene que ver con el cambio de las formas para buscar empleo, pero no necesariamente solo la forma. Tiene que ver mucho con cómo pensamos para prepararnos para buscar empleo. ¿Qué es lo que se está buscando hoy día en los trabajos? ¿En qué forma lo está buscando las empresas? Y obviamente el problema que tenemos nosotros como candidatos para prepararnos para encontrar un trabajo. Ivonne, ¿cuáles son las dificultades principales que tú percibes en los candidatos, principalmente en aquellos que ya tienen toda una carrera construida, que han hecho gran cantidad de logros en los modelos anteriores y que hoy día se encuentran en búsqueda de oportunidades y
estos logros ya no son suficientes? Pensaría que la primera, y aunque se escuche como algo muy evidente, muy obvio, es la flexibilidad con la que estamos percibiendo y viviendo esa búsqueda de trabajo, ¿no? Como mencionaba antes, hoy estamos quizá mucho más expuestos a una parte digital, creo que es lo primero que se me viene a la mente, y a veces estos candidatos que tienen mucha experiencia nos dicen, bueno, yo de entrada no creo, no confío en que una plataforma que está en línea me vaya a acercar a un puesto de trabajo, ¿no? Y quizá se me dificulta el hecho de tener que pensar que tengo que preparar un currículum donde lo voy a subir a una plataforma, tengo que descargar una aplicación para estar viendo, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo aquí diría que lo primero que tenemos que hacer, independiente de la generación en la que estemos, es ampliar las fuentes de búsqueda que tenemos. Por ejemplo, hoy en el mercado hay bolsas de trabajo, no son la mayoría, pero que tienen una sección dedicada a personas mayores de 50 años y que las posiciones que se ofrecen tienen que estar o están orientadas a un tema más de asesoría, de dirección de equipos millennials, de poder integrar a esa persona que conoce muy bien cómo opera una maquinaria, poderle integrarla con un equipo de menos experiencia para que puedan estar comentando de qué se trata. Muchos de estos son proyectos por temporada. Y también aprovecho ahorita que estoy mencionando por temporada entender que estos trabajos, y lo hemos dicho mucho, la vida laboral hoy es un poco más corta, son ciclos más cortos, estamos acostumbrados a lo mejor a que aquello en lo que nos formábamos, con eso íbamos a iniciar y con eso íbamos a terminar nuestra vida laboral. Y la verdad es que hoy tú puedes hacer una transición muy valiosa donde reconozcan ese talento que tú tienes. Hay algo también que recomiendo, muchos centros de trabajo hoy están dando capacitación. La capacitación es un elemento importante para decir, ¿cómo puedo yo plasmar todo lo que sé en un currículum? Yo creo que aquí la gente que nos escucha me entenderá a veces cuando les digo que yo veo currículums que la última vez que se actualizaron fueron hace 7 años, 8 años, 10 años. Y en esos 10 años ha pasado mucho en el mercado. Lo que miran los reclutadores, que por cierto a veces son reclutadores mucho más jóvenes que las personas que están buscando trabajo, pues son otro tipo de perfiles, otro tipo de diseño, otro tipo de cosas. Entonces hay bolsas que están haciendo este entrenamiento. Pues mira, probablemente si tú ya tienes más de 20 años en el mercado, hoy no necesitas un currículum cronológico. Lo que necesitas es una carta ejecutiva donde podamos ver una carta ejecutiva, le llamamos así, pero es una carta donde vemos tus principales logros, donde vemos cómo has contribuido en el bienestar de la empresa, de la gente que trabaja contigo, y eso es lo que tiene que estar activo. No necesitamos currículums de 2 o 3 hojas. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Que cuando estamos viviendo un tema de creo que se va a acabar aquí mi oportunidad laboral o desafortunadamente perdí trabajo, es sentarme primero a un poco ubicar cómo puedo empezar cómo voy a vender esa experiencia o cómo voy a mostrar esa experiencia en mi siguiente búsqueda de trabajo. Y acercarnos a alguna de estas bolsas, acercarnos también con nuestros contactos y decirle, oye, en este momento voy a empezar a buscar, empiézame a recomendar, pero que esos contactos no sean las familias. Las redes de contactos se abren en 3 niveles, ¿no? Como los conocemos, son la pareja, los amigos, hasta aquellos compañeros que tuvimos en la escuela, en algún diplomado, en algún curso que nos dieron de capacitación, y que no nos dé pena, que eso es algo que sucede también, a veces pedir trabajo, es sentar y poder decir en una hoja, yo en mi vida he aprendido esto, me he enfrentado a estos retos, esta acción es la que he tomado, este resultado es el que he conseguido. Y entonces una vez que nosotros ponemos esto en papel, podemos hacer evaluaciones, hay gratuitas en internet, un poco de fortalezas para entender qué fortalezas personales puedo destacar. Entonces sí, darme la oportunidad de buscar un poco en internet, además de los amigos, y decir, esta bolsa tiene esta posibilidad o esta bolsa está más enfocada a posiciones técnicas,
Hoy hay bolsas de trabajo que inclusive nos permiten, y es cuando te sientes con ese reclutador, pues no te ganen los nervios, sino que entiendas muy bien lo que ha sido tu vida profesional, cómo puedes ponerla a disposición del siguiente mercado, del siguiente sector, tengas una idea inclusive de cuánto se está pagando en el mercado por esa posición que tú tuviste, los años que tuviste. A veces traemos solo la referencia de un lugar porque ahí hemos hecho vida laboral los últimos 15, 20 años, pero la realidad es que en ese tiempo incluso ha cambiado el nivel de compensación. Hoy las empresas están mucho más volcadas al tema de te voy a ayudar con el salario emocional, ¿no? Que es una manera a lo mejor un poco de trampa de decir, no va a haber esto, pero va a haber lo otro. Pero inclusive en ese escenario, ¿qué podría yo pedirle a la empresa? A lo mejor decir, realmente yo no conozco de tecnología, capacítame, pero todo lo que yo sé de resolución de conflictos hoy va a estar a tu disposición para que tomes mejores decisiones. Entonces, con esto cierro la idea. Mi mensaje es: el autoconocimiento profesional es muy importante en este momento de búsqueda, y luego las herramientas para mostrarte como un buen candidato ante los reclutadores. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y de nuevo, este es tu programa Factor Capital Humano. Gracias por estar con nosotros.